¿Quiénes de ustedes son los que van a entrevistar? Habíamos quedado en que uno era yo, otro iba a ¿Ya? ser Carlos Ujú. y Francisca, aunque Francisca creo que tenía algunos problemas de conexión. Yo voy a Ay, hacer en vez de Carlos, que también tiene problemas de conexión. O sea, ya, si es que se me cae, si es que se me cae. Ah, bueno, entonces no. En cualquier momento se puede caer el internet, pero si es que me caigo, Nacho, o sea, Ignacio seguirá por mí. ya. Oigan, ¿y hay alguna posibilidad de que puedan mostrarse, así como para ver sus caras? Sí, Ahí Hola, sí. ya, súper. Entonces van a Perfecto. ser ustedes dos. Sí, Carolina, no sé qué cosa alcanzaste a contarles antes, Ujú. pero para reafirmar entonces algunas ideas, eh, como habíamos conversado el lunes, el objetivo de esta sesión es que aprendamos a entrevistar, enfrentarnos a un paciente, más que ver el tema propiamente del diagnóstico, si bien vamos a tratar de avanzar algo de eso, pero lo más importante es concentrarnos en la exploración psicopatológica, ¿no? Acuérdense, me imagino que revisaron la clase, cuando se habla del acercamiento o el método fenomenológico, es justamente dejar entre paréntesis todo lo que tenga que ver con las nosologías, los diagnósticos, las cosas más, entre comillas, causales, y concentrarnos en hacer una buena exploración. Entonces hoy día tenemos que salir de este seminario, de este paso práctico, con los elementos que nos sirvan para enfrentar el examen y la entrevista psiquiátrica. Ahora, de todas formas, vamos a avanzar, si a ustedes les parece, después del final, en hacer alguna propuesta diagnóstica, siempre y cuando nos dé el tiempo, pero lo que me interesa es que hagamos un análisis tanto de las personas que están entrevistando, como ya les dije, como del resto del grupo, que vayamos comentando, si es que hay algunas cosas que no quedan claro de lo que los entrevistadores están preguntándole a la paciente en este caso, y respecto a algún comentario de cómo los entrevistadores están haciéndolo también. O sea, si hay algo que podamos incluso criticar positiva o negativamente, y también me interesa que al final los propios entrevistadores den cuenta de qué sintieron ellos, cómo fue la vivencia de la entrevista. Eso que ustedes revisaron en la clase también es muy importante, ¿verdad? ¿Estamos entonces? Ya, partimos. Voy a poner mi personaje. Cuando ustedes quieran. empecemos. Démosle. Pregunten. Yo soy la paciente. Ya, Muy ¿cómo? buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Isabel. Isabel. ¿Y cuántos años tiene usted? Tengo 31. Perfecto. ¿Y cuál es su motivo de consulta? ¿Por qué viene aquí hoy? Bueno, la verdad es que me pasa que hace un mes que estoy muy ansiosa, muy nerviosa, muy irritable. eh, Tengo problemas para dormir. La verdad es que estoy súper angustiada. Estoy muy angustiada. Y eso de sentirse ansiosa, ¿cómo es? ¿Qué cosas siente? Eh, no sé, es como que todo me pone muy alerta, así como estoy como saltona. Más que ansiosa es como saltona, así como pasa algo, algún ruido o algo así, estoy así como todo el rato atenta y muy nerviosa, así como que me suban las manos. Eso más o menos me pasa. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Y esto se, se desata, por así decirlo, con algo en particular? Esta sensación, esta Mira, saltona, les voy ¿cómo a es? contar más o menos lo que me pasó, porque esto, como yo siento que me pasa por algo bien concreto. Yo soy enfermera y trabajo en la UCI del Hospital San Camilo y atendiendo pacientes COVID. Y la cosa es que eh,
yo me enfermé, me contagié. ¿Ya? No sé cómo me contagié porque la verdad es que tuve todas las medidas precautorias, lavado de manos, uso de PP, todo, pero de todas maneras me contagié y me pasó que un día en mi casa empecé como con dificultad para respirar y, y la cosa es que me agravé mucho y me llevaron a la urgencia. Y la cosa es que de ahí ya no me acuerdo de mucho. Como que perdí un poco mi memoria. No me acuerdo qué fue lo que pasó. Pero días después, no sé si horas, no sé, me despierto en una cama llena de tubos. Ujú. Y quería gritar, quería hablar, no podía. Fue terrible. Fue algo muy angustiante. Y después de eso me quedé dormida. Eh, Me quedé dormida y después desperté, tiempo después, no sé cuánto habrá pasado, y parece que ya yo estaba en sala, porque ya no tenía tu voz, pero sí tenía, me dolía mucho la garganta, todavía me costaba un poco respirar y estaba aislada, no podía ver a nadie. Mm. Me acuerdo que me contaron que me había contagiado de COVID, que estuve muy grave y que casi me muero. Eh, para mí fue muy chocante saber eso, saber lo que me había pasado. Pasó el tiempo y me dieron el alta. Y yo igual, por un lado, estaba contenta porque podía ver a mi familia, aunque igual tenía que estar aislada. Y la cosa es que volví a mi casa y como les cuento, como que de ahí pasó un mes y empecé con estas pesadillas, empecé con pesadillas como recuerdos de mi estadía en el hospital, pesadillas como de que me costaba respirar o que me iba a morir, como que esa sensación, ¿no? Como que siempre tenía esa sensación de que me iba a morir. Ujú. Eh, y eso principalmente, eso fue lo que me pasó. Entonces, yo creo que quizás que tiene que ver con eso. Eh, Ahora estoy con licencia y la verdad es que no tengo ganas de volver a trabajar porque voy a encontrarme con la misma situación, tengo miedo de que me pase de nuevo, tengo miedo de infectar a mi familia, que les pase algo, estoy muy angustiada y eso principalmente, eso fue lo que me pasó. Claro. Yo, Carolina, Eh, disculpen, quiero que ujú. hablen más los entrevistadores, que habló mucho la paciente. Ya. Em, ¿Usted con quién vive? Yo vivo con mi pareja. Y estas dificultades que ha tenido para dormir, entonces lo asocia como a los recuerdos de la situación que vivió en torno a la enfermedad que tuvo, el COVID. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con eso, porque generalmente son pesadillas como con respecto a mi hospitalización. Y ¿cree que esto le ha traído repercusiones negativas en su vida cotidiana, como que la esté limitando demasiado, eh, digamos, esta ansiedad que le produce para, para seguir con su vida como era antes de que todo esto ocurriera? Sí, de todas maneras. Yo siento que, como le contaba, eh, llevo mucho tiempo muy nerviosa, llevo mucho tiempo muy angustiada y eso me ha intervenido en mi vida diaria. De hecho, hay veces que no me puedo despertar, no me puedo levantar. Y antes de este episodio había pasado por algo similar antes, otra experiencia que le hubiese limitado tanto en su vida diaria que le hubiese producido este nivel de ansiedad. La primera vez que algo así le No, ocurre. nunca, no, nunca me ha pasado. Sí, es primera vez. Ok. Sí. Mm,
¿Ha sentido que esto le ha interferido en sus relaciones con su familia, por ejemplo? Sí, sí, de hecho me cuesta ver a mi familia porque tengo miedo de que ellos se contagien. Entonces yo me aíslo, me aíslo también. No solo por el miedo a que se contagien, sí, supuestamente yo ya no tengo el virus, no sé la verdad, eh, pero sí mantengo como una distancia con mi familia, con mi pareja. Eh, no ha vuelto a ser como antes. Y en general, ¿cómo ha encontrado que ha estado su ánimo en general a lo largo del día desde ese entonces? Es variable, porque a veces, como le digo, he estado como desganada por el tema de que me cuesta dormir, entonces durante el día ando con mucho sueño, pero también me ha pasado días en que he estado como le decía, como saltona, como muy alerta, muy irritable. También me pasa que porque no he dormido, me pongo muy irritable, o sea, me enojo por cualquier cosa. De repente, no sé, pues mi marido hace algo y yo me enojo, mi pareja hace algo y yo me enojo al tiro, o si las cosas no se hacen como yo quiero, me pongo también muy enojona, me enojo por cualquier cosa en realidad. Como que estoy irritable, así, todo me molesta. Y por ejemplo, ahora, bueno, todo gira en torno a la pandemia y al COVID. Entonces, siento que ver tanta de esta información relacionada con el tema o en los medios, todo eso le trae como recuerdos sobre lo que vivió o le produce angustia. Sí, en realidad yo trato de evitar ver noticias ahora. Trato de no ver noticias relacionadas al COVID, porque cualquier cosa que veo es un recuerdo de lo que me pasó. Okay. Sí, me angustia mucho en realidad. Pues sí, de repente como que me llegan así imágenes, así como flashbacks, diría yo, así como de repente. Si mientras estamos hablando a veces me llega así como el sonido de las maquinitas que pitaban todo el rato y esa puta que me está pasando. Como que me asaltan mucho esas imágenes. ¿Y qué es lo que más le preocupa de esta situación? ¿Qué es lo que, eh, digamos, lo que espera de aquí en adelante? O sea, me preocupa, mi principal preocupación es ojalá no volver a infectarme. Eh, Siento un poco de culpa igual, siento que, como que siento que es que mi culpa lo que me haya pasado. Eh, de quizá no haber tomado las medidas necesarias, ultra necesarias, a pesar de todo. Eh, yo como que siento que tengo un poco de culpa con respecto a lo que me pasó. ¿Y siempre que podría, después de que se acabe la licencia, volver a su trabajo o cree que no podría? No sé, no sé si podría volver a mi trabajo. De hecho, he pensado volver a tirar licencia hasta que, no sé, hasta que me sienta un poco mejor, porque siento que no me veo volviendo, no me veo en esa, tengo miedo, sí, esa es la verdad. ¿Y ha podido hablar sobre lo que le ocurre con alguien cercano, con su pareja o con algún familiar? No, la verdad es que igual yo soy como bien reservada, entonces no, como que me lo guardo todo, entonces no, como que no lo he conversado mucho con mi pareja, no, de repente me pregunta y yo no le cuento mucho. No. Como que esta primera vez que hablo así como de lo que me pasó. Mm. ¿Y qué siente cuando habla ahora sobre todo lo que pasó? Bueno, en un principio como que me angustié un poco, pero igual ahora me siento un poco más tranquila como el solo hecho de contarlo.
como que siento que necesitaba contarlo, necesitaba como vomitar la información, así como... pero sí, en un principio como que me sentí, como que siento que reviví toda la angustia de lo que me pasó cuando lo contaba. Eso. Bueno, Jorge hizo gran parte de las preguntas, pero respecto a lo que es este problema para dormir que dijo que tenía, ¿siente que es un problema para conciliar el sueño o se despierta en las noches con estas pesadillas que No me tiene? despierto en las noches, sí, ¿Y sí, cómo se siente físicamente en esos momentos cuando se despierta? como alterada, como que siento que tengo el corazón latiendo rápido y me despierto sobresaltada, como así, como, como sobresaltada en realidad. ¿Y alguna sensación física que acompañe esto? ¿Algún tipo de dolor, alguna presión en algún lado, algo? No, principalmente como que siento que me subo las manos, eso, Perfecto. sí, la verdad es que ahora ya me siento un poco más tranquila, pero al principio estaba muy nerviosa, así muy angustia por contarles lo que me pasó. Sí, pueden agregar preguntas. Hola, me gustaría agregar también como pregunta si hay antecedentes en su familia de alguna patología psiquiátrica, algo así. Sí, mi mamá sufre de trastorno bipolar, Ujú. afectivo Mm, bipolar. Pero ahí no sé, la verdad, solamente es el antecedente de mi mamá. Y mi papá, no sé si tendrá algo en la vida, pero como que siempre es una persona como muy depresiva, como muy bajoneada. No sé si tendrá depresión, pero la verdad es que es como que tiene un ánimo de ese estilo. claro, y usted mencionó que no había sentido como esta ansiedad antes, ¿no? No tiene diagnóstico tampoco de algo de ese tipo, ¿no? No, no, Que le nunca he hayan dicho antes. tenido. No, o sea, en general las típicas ansiedades que uno tiene de la vida nomás, pero Ujú. nunca he tenido así como un diagnóstico ni nada por el estilo. Ya. ¿Y consumo de sustancia o algún medicamento que tome? ¿No? No, no. ¿No? Drogas, alcohol. A veces bebedora social. Ya, ok. Eso. Ya. ¿Alguien de los que están escuchando? Pues nos están escuchando el resto, supongo. ¿Sí? Que quiera comentar algo, que quiera hacer más preguntas o quiera hacer algún comentario también de los respecto a los entrevistadores. Yo tengo como un comentario tipo pregunta que lo puedo plantear. Primero, felicitar a los chiquillos, creo que fue bastante completa su entrevista. Pero en este caso teníamos una paciente ultra cooperadora, o sea, nos contaba todo y no manifestaba, igual uno mirando la cámara miraba cómo se expresaba, las pausas, cuando a veces perdía un poco la mirada, pero en general era ultra cooperadora. Doctor, cómo se debería proceder ante una paciente que no sea tan cooperadora como en esta situación? Yo les traspaso la pregunta a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Antes de nosotros con Carolina mover intermedio. ¿Qué piensa el resto? Que vamos a ir apuntando después al final, como les digo, no es el objetivo ver el tema del diagnóstico de esta clase, pero más o menos nosotros tenemos claro de qué estamos conversando acá. Hay un tema bastante contingente, pero me interesa que ustedes
primero me planteen alguna propuesta de respuesta a eso que me acabas de plantear tú. Ismael, ¿sí? Bueno, si tengo que responder yo primero, No, sería primero... no, perdona, te dije Ismael porque no tenía claridad si tu nombre ese es real. Tu nombre es Ismael, sí, porque veo aquí algunos nombres y veo algunos sobrenombres, entonces por eso te pregunto. Sí, mi nombre es Ismael. Ya, les pido entonces, disculpen, como nosotros estamos asumiendo que nos conocemos, sería bueno que se presentaran cada uno antes de hablar, ¿ah? Porque de pronto esta cosa del Zoom, yo sé que ustedes tienen más costumbre porque llevan ya más meses con esto, pero en el equipo nuestro por lo menos estamos todavía tratando de subirnos al carro de esta modalidad, así que ojalá se puedan presentar un poquito antes de hablar, ya que no vamos a poder tener todas las cámaras prendidas, por favor. Respondiendo a la pregunta que he hecho, yo creo que lo que podría hacerse en ese caso sería abordar con preguntas más específicas que sean con respuestas más cerradas, una cosa así, así como ir a lo puntual que uno quiera saber respecto a eso, en caso de que la paciente no se explaye, como fue en este caso. Yo creo que quizás habría que abordar un poco más desde la empatía, como un poco decirle como por ejemplo a ella, como pucha, entiendo que es un proceso súper difícil por lo que pasaste y en realidad como de ahí, o sea, como entre comillas ganarse su confianza y de ahí ir preguntando más, pues como que siento que eso igual es importante. Bueno, me presento, soy Mauro Soto, de Quinto. Y también como sumado a lo que dice mi compañera Ivette, como hacerle saber al paciente que se encuentra en un espacio seguro, que nosotros vamos a ser alguien que lo va a apoyar en todo momento y que vamos a estar ahí para él. Básicamente, trabajar primero en la relación como de médico-paciente y de no ser como suficiente, por ejemplo, que se abra en esta sesión, poder programar una siguiente así y que el paciente se abra cuando él sienta que está cómodo para abrirse, y no que sea forzado. Muy bien, chicos. Disculpe, ¿alguien iba? ¿Carolina? ¿No, Ken? No, yo, Francisca. Francisca, ya. Ya, es que sentí al menos que en esta entrevista como que algunas cosas eran muy como dirigidas, como, decía, usted se ha sentido como de esta forma, en vez de como preguntarle más como ya, como que se explaya, a pesar de que ella habló mucho, como comentó muchas cosas, las preguntas que hacían en algún momento eran muy como dirigidas a ciertas cosas más que dar, como viendo que ella era muy cooperadora, como que pudiera explayarse más en eso. No sé si se entiende lo que digo. No sé. Yo les quiero hacer una pregunta a todos, ya que estamos hablando de preguntas dirigidas. Uno de los primeros puntos de la clase que yo les mandé hablaba de cuál era entre comillas, el principio o el fundamento ético que debía guiar. Bueno, en rigor eso vale para todo acto médico, toda entrevista médica, pero particularmente en el área de psiquiatría, de salud mental, porque como yo mencioné varias veces en la clase, el dolor psíquico, sin desmerecer el dolor físico, podemos pensar o podemos acordar de que es una de las instancias de molestias o de estrés más importantes para un ser humano. Incluso yo me atrevería a decir no solamente para los seres humanos. Entonces, ¿cuál sería ese principio ético que nos debe guiar al acercarnos a un paciente con dolor psíquico, o ponerlos en términos bien así generales, no concentrarnos en una patología puntual? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué me puede responder? Confidencialidad, quizás, es como decir como lo que hablemos, vamos a salir de acá, como que igual es súper importante. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué les parece a ustedes? Esto es como cosas casi de cultura general médica. El tener la capacidad como de hacerle saber al paciente que uno reconoce la condición o situación por la que le está pasando como algo biomédico y algo en lo que uno tiene como inferencia en el fondo. ¿A qué te refieres, disculpa Mauro, con algo biomédico? ¿Qué apuntas ahí? Que ya sea como un problema así como que él puede ver como mental, así, que
que él entienda que nosotros entendemos que ese problema mental es parte de su salud como tal. Ya, o sea, si te logro entender, que uno logra de alguna manera, como decían ustedes, en esta visión empática, entender que lo que él está viviendo es un sufrimiento, ¿sí? Porque cuando hablamos de un problema biomédico, podemos quedarnos con la idea de que hay una disfunción biológica, pero no estamos apuntando a lo que debe ser el componente ético central en cualquier acto médico. O sea, la disfunción biológica la podemos ver en una planta, la podemos ver en un experimento en laboratorio, pero la vivencia, que es justamente lo que apunta el examen mental, lo que nos va a dar la diferencia. Ahora, yo les quiero preguntar, porque ustedes me planteaban aquí el tema de una paciente, a diferencia de lo que fue esta paciente que no colabore, que no se presente cooperadora en un examen. Uno, claro, efectivamente debiera ser más dirigido, más enfocada y más, de alguna manera, guiada a la entrevista. Pero lo que, insisto, que no debemos perder nunca de vista en cualquier tipo de entrevista, ya sea preguntas más abiertas, más dirigidas, con una paciente más fácil, una paciente más compleja, ¿qué es lo que debe estar siempre presente? Está claro, la confidencialidad, está apuntar el tema de que aquí hay una patología, si se quiere, un sufrir, pero ¿qué es lo que finalmente, insisto, esto es una pregunta, no lo piensen solamente en el ámbito psiquiátrico, sino que como de cultura casi médica general? ¿Qué es lo que hay que tener siempre presente aquí? Que la atención está centrada en él o en la paciente, entonces cualquier acción que nosotros tomemos debe ser fundada sobre esa base y no hacer nada por intereses personales o mucho menos de terceros. ¿A qué te refieres con no hacer nada con intereses personales? Por ejemplo, en el caso de la entrevista, no preguntar cosas por el simple hecho de que a lo mejor yo quiera como, no sé, se podría decir como satisfacer mi curiosidad o querer obtener algún conocimiento que no me va a llevar necesariamente a un beneficio para el paciente. Perfecto, sí, estoy muy de acuerdo, Jorge, con ese planteamiento. En el fondo, ¿Verdad? sí, Carolina, déjame terminar la idea, te la doy al tiro. No quedarnos en la idea que esto es solamente, como dices tú, la satisfacción de una curiosidad científica o académica, sino que aquí, y se los digo abiertamente, como estaba en la clase, el objetivo ético central es, como lo resumía la máxima hipocrática, primo non nocere, ¿verdad? Lo primero es no hacer daño. O sea, si ustedes, y eso, insisto, es de cultura general médica, esto es tan válido como una entrevista psiquiátrica, como un examen traumatológico con un paciente con una fractura expuesta. Si uno ve que en la exploración, y esto, insisto, de sentido común, ve que el seguir avanzando en nuestra análisis, en nuestra, ya sea por un interés legítimo de bienestar del paciente o por un interés que no estamos pensando en cosas, cuando tú me decías, Jorge, de interés personal, nadie está pensando aquí en una cosa psicopática, que vamos a querer tener un provecho como de obtener algún beneficio directo del paciente, pero si de alguna manera uno está viendo que el mismo acto exploratorio está siendo más dañino que lo que ya el paciente tenía, evidentemente eso es una filtro y una cuestión bastante clara de cómo guiar la entrevista. O sea, a eso me apuntaba cuando me preguntaban qué hacemos con un paciente que se vea más resistivo. Bueno, la misma resistencia, pensemos lo que es el ejemplo o el equivalente a lo que uno ve en la resistencia en el dolor físico. Un paciente que está en una posición antiálgica, en el mismo caso una fractura, eso evidentemente va a guiar la exploración, en este caso física. O sea, uno no va a hacer más allá de lo que efectivamente corresponde, pensando incluso también en la misma lógica de lo que puede ser la enfermedad somática. Un paciente, en este mismo caso, una fractura expuesta, uno no va a hacer una exploración si ve que el paciente incluso puede llegar a tener por ejemplo, un síncope vagal por tanto dolor que podemos provocarle. Entonces, no vamos a hacer esa exploración sin medidas básicas de anestesia o de cuidados básicos también de la misma herida. Lo mismo en psiquiatría, lo mismo en salud mental. Si nosotros vemos que la exploración puede terminar siendo contraproducente con este principio del primero no hacer daño, bueno, evidentemente eso nos va a ir dando el ritmo.
Lo mismo si el paciente se va mostrando, como lo decía Carolina, más abierto, que para él va siendo, y ahí apunta al otro aspecto, no sé si eso es lo que ibas a hacer, Carolina, pero me adelanto, que el mismo hecho, y ella lo mencionó, yo esperaba que usted saliera, pero se los mencionó, el mismo hecho ya, particularmente en el ámbito de la salud mental, pero insisto, también puede ser esto ampliable al resto de las especialidades, al resto de los problemas somáticos, el mismo hecho de contar, de hablar, de alguna manera de dar este relato de lo que uno le está ocurriendo, ya genera un alivio, ¿verdad? O sea, uno, y esto, insisto, ya ustedes lo han visto en otras áreas, en las áreas de la medicina somática, ya cuando una persona en el mismo acto de tomar la decisión de consultar, de ir a consultar, incluso en el acto de ir a acercarse a un establecimiento donde va a obtener ayuda, ya hay un alivio, ya hay en nuestro cerebro se activan sistemas que de alguna manera ya va entregando esta carga que uno lleva, y lo dijo muy bien Carolina, me sentía con esta cosa como una mochila, como una carga que la vomité, y eso lo alivió, o sea, y eso apunta, lo que les estaba mencionando, a este otro aspecto que tiene cualquier entrevista, cualquier acto de abordaje a un paciente psiquiátrico, que es finalmente un acto terapéutico en sí, el mismo hecho de acercarse, de abrir, de poder dar este espacio, que el paciente se logre comunicar y contar lo que le pasa, ya es un acto terapéutico, que como cualquier acto terapéutico puede ser muy beneficioso y puede ser muy negativo si uno lo lleva mal, ¿verdad? Carolina, disculpa. No, en realidad lo que quería resumir era este principio de primero no dañar, que debe estar presente siempre. No es solo, como usted dice, en la medicina somática que siempre se habla, sino que en la entrevista psiquiátrica también es importante. Primero no dañar. Eso era. Bueno, a ver, yo quiero comentarios ahora respecto a el caso propiamente tal. Insisto, no vamos a hablar del diagnóstico, porque eso es algo que ustedes lo van a ver más adelante, pero algo podemos aventurar acá, ¿verdad? No quiero que me den diagnóstico, insisto, de concreto, pero algunos aspectos que aparecen son muy claramente en la historia de la paciente. Entonces, ¿cómo se llama la paciente? ¿Que se llama Carolina también? No, el No, nombre Isabel. Isabel, porque no lo registré. ¿Qué cosas aparecen importantes? Hagamos ahora un análisis del contenido de la entrevista, más que de la forma. ¿Se entiende la pregunta? Todo esto empezó, como no empezó de la nada, sino que empezó a raíz de este evento que fue su contagio de COVID y que estuvo grave y todo esto, ¿no? Que casi muere. Lo otro igual que creo que es importante que no fue inmediato, dijo que partió como un mes después o 4 semanas después, cuando ella ya estaba en su casa. Creo que quizás también, bueno, esta es otra cosa, pero quizás también en la entrevista faltó ahondar más como en sus redes de apoyo, porque solamente se dijo que tenía pareja y que se mantenía como alejada de ellos durante cuando ahora estaba en casa. Entonces quizás ahondar un poco más en eso para definir bien con quién cuenta, con quién no, y las relaciones que tiene con. Carol, Sí. ahí está la paciente, pregúntale directamente. Ya. Isabel, primero, ¿con quién vives? Yo vivo con mi pareja actualmente. ¿A quién consideraría dentro de su círculo cercano? Bueno, dentro de mi círculo cercano, a mi mamá, a mi papá, tengo una hermana, tengo dos amigas que viven cerca y mis vecinos que de repente compartimos alguna palabra, o de repente vienen a mi casa a tomar once. Y eso. Y también
o sea, ya no es tan cercano, pero en algún momento yo iba harto a la iglesia y tenía como amigos de la iglesia. Ya. Vamos a ir por partes para ir hablando ciertas cosas. En primera instancia, ¿cómo era su relación, cómo es su relación con sus padres, previo a este evento que me cuenta? Ya. La verdad es que mi relación con mis papás estaba un poco, ¿cómo se dice? No es tan estrecha que digamos. Yo me fui a la casa hace unos años ya y desde ahí que la verdad no nos llevamos mucho. Sí, o sea, sí existe un cariño y todo eso, pero hay alguna distancia igual entre ellos. Ya. Y posterior a este evento, ¿cambió en algo esa relación o se mantuvo igual? Bueno, igual se acercaron más a mí, a pesar de que yo no los quiero ver, pero siempre están llamándome, siempre están pendientes de cómo estoy. En el caso de sus amigas que me contaba que vivían cerca, misma pregunta, ¿cómo era la relación antes y cómo cambió con el evento que tuvo? Bueno, antes nos juntábamos harto, éramos bien amigas, y después, claramente, por un tema de COVID, hemos estado alejadas. Sí, de repente, de vez en cuando tenemos videollamadas y estamos al tanto una de la otra. ¿Y cómo se siente cuando estas personas que considera cercanas tienen eso, intentan acercarse a usted, le preguntan cómo está, etcétera? Bueno, la verdad, como le contaba a los otros entrevistadores, era que yo igual soy un poco reservada, entonces me cuesta un poco contar mis cosas. Y después de lo que me pasó también, me ha costado harto contar, como que de a poco voy contando, o sea, no como ahora que lo vomite todo. eh, me cuesta en general así como ir contando lo que me pasó, porque además que tuve como periodos de que no recuerdo lo que me pasó, entonces a veces me cuesta un poco hilar el suceso de evento. Y hasta ahora, ¿qué ha logrado contar? ¿Qué ha podido hablar con sus cercanos? Lo básico en realidad, principalmente que estuve en la UCI, estuve porque me infecté, estuve casi que me morí, estuve mucho tiempo hospitalizada y principalmente eso, como contarle lo que, lo que viví. Más que cómo me siento ahora, es como contarle, no, es que a mí me pasó esto, no como ahora me siento de esta manera. No tanto como el sentimiento, sino que como más de contar el hecho de lo que me pasó. Y cuando expresa estos hechos a sus cercanos, ¿qué va sintiendo? Angustia en realidad. Eso es como mi sentimiento en general. Al principio. O sea, como que me da angustia, como que de repente no me gusta mucho tampoco, no me gusta tanto contarlo, por el hecho de que me hace recordar cosas. Eso. Eso. Ya. Eh, Hay una pregunta en el chat de una hay compañera. preguntas en el chat, sí, eso mismo les quería decir. Que no sé si Francisca Pino está disponible para que la haga también en vivo mejor. Ese alivio sería solo en el caso de que quiera consultar qué pasa con los pacientes que van obligados. Sí, pues yo creo que tiene mucho que ver con los pacientes no cooperadores. O sea, yo creo que el hecho de tratar de generar un ambiente, y no presionar al paciente, más que nada, tampoco como obligarlo a contarnos las cosas. Sí, definir ese lugar seguro con confidencialidad que tenemos para que él los pueda contar, pero la verdad, según yo, no habría que presionarlo. También se pueden crear otras sesiones para ahondar si es que se da y todo, pero no presionar al paciente.
A ver, estaba revisando que aquí hemos hecho una muy buena entrevista, una muy buena anamnesis próxima, incluso remota, pero nos falta acortar un poquito más el examen mental propiamente tal. La paciente Isabel acaba de mencionar algunos elementos psicopatológicos importantes de su examen mental, particularmente de las herramientas vivenciales. Mencionó el tema de déficit mnésico, de memoria. Entonces, yo ahora esperaría que ustedes le hicieran una evaluación, un examen mental propiamente tal. Estamos hablando de una paciente que ya tenemos más o menos claro cuál es su historia, incluso, insisto, la análisis remota, y ahora entonces tenemos que definir con más claridad este perfil actual, la foto actual de lo que estamos viendo. ¿Les parece? Ujú. ¿Los escucho? ¿Quién va a hacerlo? Quizá empezar como por ejemplo, cómo es la apariencia de la paciente, cómo es su disposición frente al entrevistador, qué es lo que les genera, qué emoción les genera a ustedes. A ver, sí, Carolina, eso está... Ahora sí que nos vamos a concentrar de manera bien esquemática en lo que está en la clase que les envié. O sea, todo lo que estamos viendo ahora es la evaluación del paciente, de su historia, tener claro cómo fue el motivo de consulta, incluso de su anamnesis remota, pero ahora tenemos que tener claridad apuntando a esta visión, si se quiere, más de la fotografía del momento, que es lo que vemos en el paciente que nos va a interesar para poder hacer finalmente el diagnóstico más acertado. Podemos muchas de esas cosas obtenerlas incluso de lo que ya se conversó con la paciente. O sea, no es necesario quizás preguntarle específicamente, por ejemplo, para evaluar aspectos de memoria, aspectos de atención, concentración, sino que podemos obtener esa información de la conversación que se tuvo con la paciente. ¿Me explico? O sea, esto a diferencia probablemente de lo que puede ser el examen neurológico, donde quizás se enfoca más el examen a hacer entrevista y pesquisar elementos en un checklist. Aquí podemos obtener esto de una manera más, si se quiere, fina, más elegante, en la conversación que pudiera ser una conversación más trivial, ¿verdad? Entonces, yo les invito ahora, si quieren, vean la clase, se las puedo yo compartir, para que vayamos evaluando tanto las herramientas como los elementos del vivencial. ¿Qué vemos de eso con esta paciente puntual? Con lo que ya vimos de ella, con lo que ya obtuvimos de la entrevista, o de algún dato que podemos obtener en este momento. ¿Les parece? ¿Alguien puede guiar eso? ¿Alguien está puesto? ¿O lo hacemos entre todos? Yo les voy a compartir entonces el esquema para que ustedes lo recuerden. ¿Ya ahí se ve? ¿Sí? ¿Ya quién? Insisto, esto no es necesario que hablen directamente con la paciente, pero necesito que por lo menos ustedes vayan haciendo un relato de lo que ustedes ven respecto a las herramientas y los elementos. Estamos todos claros en esto, ¿no? Lo revisamos, entienden de qué se trata cuando hablamos de las herramientas y los elementos. ¿Sí? Sí. Los invito y los escucho. Bueno, respecto a lo que es la conciencia, se le ve bastante consciente. Está aquí ahora respondiendo las preguntas. Otra cosa sería la capacidad reflexiva que tenga, pero eso tiene que ir dándose mediante el diálogo.
respecto a la atención, ha estado respondiendo a las preguntas, así que yo creo que se podría asumir de que responde a los estímulos que hay del ambiente. Se podría concluir eso. Eh, y respecto a la memoria, bueno, lo que había dicho ella antes, de que tuvo ese periodo en el cual no recuerda, o un periodo de tiempo en el que no recordaba lo que había sucedido con su evento traumático, por así decirlo. Habría que evaluar, quizás. Ya, que de la conciencia tenemos claridad entonces, como lo mencionábamos ahí en la clase, es el Glasgow. O sea, la paciente en este momento está consciente, no está en un coma, estamos claros, no está somnolienta, no está en sopor, por lo tanto, en lo orgánico, en lo concreto, la paciente está efectivamente con disposición para poder estar en una entrevista. Ya, bien con la atención, bien con la memoria, de pronto, claro, esa es una evaluación que hace más en la historia, que uno tendría que quizás más en detalle, pero por lo menos impresiona que el relato es capaz de dar de forma bastante fidedigna. ¿Qué les parece a ustedes la inteligencia de esta paciente? El nivel cognitivo. Tiene una, o sea, normal, por así decirlo, refirió que es enfermera y también tiene como un nivel educacional alto, entonces se podría decir que está bien, normal. Sí, eso. Ahora, ¿por qué le pregunto esto, chicos? Porque, claro, en este caso era bastante evidente, no había mucha vuelta que darle. Es una paciente que es profesional, trabajador de la salud, pero muchas veces ese dato no va a ser tan sencillo de obtener. Claro, técnicamente uno, si quisiera ser como riguroso en esto, tendría que ser, bueno, tengo que hacer alguna aplicación de algún instrumento que pueda evaluar de manera fidedigna cuál es el nivel cognitivo. Pero en términos generales, claro, uno obtiene esto a través de datos indirectos como la escolaridad, el alfabetismo y la ocupación. Pero eso es muy importante consignarlo y explicitarlo porque evidentemente, sí, bueno, obviamente como todas las herramientas, particularmente en nivel de conciencia, pero de estos niveles o de estas basales, uno va a poder tener claridad qué tan veraz o qué tan fidedigno, valga la redundancia, va a ser el resto del examen y de los elementos que vamos a obtener del examen. Porque evidentemente si tenemos un paciente con una limitación cognitiva, bueno, las preguntas que nosotros debamos hacerle vamos a tener que estar adecuándolas a este nivel, ¿verdad? Eso se los planteo porque, claro, insisto, en este caso es muy claro, muy evidente, pero hay que ser bastante también consciente de que una buena parte de la población que a ustedes les toca y les va a tocar atender no tienen este nivel educacional. Por lo tanto, uno tiene que ser capaz de obtener la información incluso con ese obstáculo, ¿verdad? Y no siempre esto va a ser un tema cuantitativo grueso tan evidente. O sea, no porque un paciente no sea profesional universitario no significa que tenga un buen nivel cognitivo, pero uno tiene que ser capaz de adecuar la entrevista y de obtener y de codificar lo que el paciente va obteniendo de acuerdo a este nivel, que también está muy asociado a los patrones culturales, a los nichos socioeconómicos al cual proviene. Pero eso no lo pierdan de vista porque, como se mencionó aquí en algún momento respecto a la visión biomédica, bueno, aquí está evidentemente en salud mental, lo biopsicosocial es algo que es real. O sea, yo sé que ustedes se los han mencionado 1000 veces en otras clases, en otros ramos, pero en salud mental es una herramienta concreta, pragmática, que utilizamos permanentemente desde la entrevista y el examen mental a un paciente. Como ustedes mencionaron anteriormente, el tema de las redes, el tema de cuáles son sus modos, por ejemplo, sus estilos de vida, sus patrones culturales, son todos elementos que pueden ser en otras áreas de la medicina quizás más de buena crianza mencionarlos, pero aquí es muy, muy importante, diría hasta fundamental. Bueno, estas son las herramientas de los elementos del vivenciar. ¿Qué me pueden decir, chicos? Hola, soy Ignacio Pérez. Quería añadir algo a lo que está diciendo mi compañera, de que, claro, uno puede incluso intuir de que tiene un nivel cognitivo adecuado para la entrevista porque no
no se veía como con cara de que no entendía lo que le estaba conversando mis compañeros o que no preguntaba a lo mejor, no sé, ¿qué significa esto? ¿Qué me está preguntando? Y aparte de eso, un punto interesante como en la herramienta de la atención y la concentración es que ella estaba atenta, respondiendo las preguntas, pero al mismo tiempo ella incluso mencionó que mientras estaba conversando de esto tenía estos flashbacks en la cabeza y a pesar de eso igual estaba concentrada en la entrevista. Entonces, eso igual es bueno tenerlo en mente porque eso quiere decir que, por ejemplo, si nos puede a nosotros en este momento comunicar o contarnos cómo fue su experiencia y cómo se está sintiendo, también podría hacerlo con su red de apoyo, eventualmente. Ignacio, Sí, mira, lo que tú mencionas se relaciona muy importantemente con lo que está planteando acá en el chat Carol, ¿sí? No sé si puede conectarse, porque hace una mención respecto a la nivel de atención, muy importante lo que acá está mencionando, porque no lo... Yo quería que viéramos esto en términos generales, pero ya que nos estamos acercando de manera más fina y que los felicito que están empezando como a cacharle un poquito el punto, el funcionamiento de esto, no sé si Carol quiere directamente hacer mención respecto a este tema de los estados hiperalertas. Sí, obvio. Que igual la paciente de la anamnesis, cuando le fueron preguntando a los chiquillos, refería que tenía como estado hiperalerta, lo refería como que estaba como media saltona, y que se asociaba como a un cuadro de ansiedad. Creo que eso igual es importante referirlo, porque si bien en el momento de la entrevista no presenta una alteración de la atención evidente, sí lo refiere como dentro de un ambiente quizá menos protegido como debería ser la consulta de salud mental. Sí, muy bien, pero la verdad es que agregando, además, cuando hablamos de la hiperalerta, ¿qué entendemos? A ver, para que me den ustedes una respuesta, para ver si estamos todos más o menos claros cuando ella menciona, porque de hecho hizo una corrección la paciente. Más que ansiosa, estoy como saltona, ¿verdad? ¿Qué Yo entendemos lo entiendo nosotros como como que hiperalerta? responde como exageradamente a estímulos del medio. Entonces, no sé, pues de repente que se cierre como una puerta, la hace como exaltarse, gritar o asustarse, cosas como de ese tipo. Lo entiendo así. Sí, absolutamente. Entonces, en rigor, si nos ponemos, porque la paciente podemos más o menos intuir, como Carolina hizo muy buena en la actuación, incluso haciendo una licencia poética de lo que fue su actuación, uno pudiera decir, esta paciente que estuvo todo el rato hablando de manera muy locuaz, no, no pudiéramos pensar que eso es también una forma de expresar esta hiperalerta, una paciente que está de alguna manera muy ensimismada con todo lo que estaba contando y muy conectada con esta vivencia que ella estaba refiriendo. No sé si me siguen la idea. Cuando tú decías, Carol, que esto es algo que ella relataba de lo que vivió en su momento, como cuando estaba con la sintomatología, cuando estaba en la vivencia completa, concreta que motivó esto, pero al parecer, insisto, si extendemos un poquito ahí la interpretación de lo que ella nos dice, pudiéramos pensar que en el momento mismo de esta entrevista, la paciente presenta estos niveles de hiperalerta. Está, pareciera ser, muy conectada con lo que está contando y ella misma dijo, yo siento como que vomité todo lo que me estaba pasando. O sea, hay en ese momento concreto una vivencia bastante intensa, probablemente que se acompaña efectivamente con esta excesiva respuesta a los estímulos del medio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y qué le parece a la paciente también? A ver si me corrobora lo que digo yo. Sí, o sea, hablando como Carolina, no como Isabel, yo quise intencionar como tratar de intencionar lo de hiperalerta en el discurso. Así como
un discurso que es como casi verborreico, que tiene que ver como con el pensamiento, ahí viviéndonos como los elementos de vivenciar. Sería como un pensamiento acelerado, como que trate de intencionar ese tipo de pensamiento. No sé si entendí. Sí, ¿se entiende? ¿El resto entendió a lo que apuntaba Carolina? Sí. Ya. Sí. Entonces, para justamente avanzar hacia ese punto, hablemos de los elementos. A ver, ¿quién quiere hacer un relato de esto o incluso preguntarle más cosas a la paciente? Insisto, que pueden todavía estar pendientes para poder hacer este reporte. Hola, es que tenía una duda, porque soy Rocío Caneo, es que la parte de orientación en cuanto a las mismas herramientas, como que la paciente igual refería que tenía amnesia disociativa, entonces como dentro de del aspecto de orientación de la como autopsíquico, como que no es bueno como consignar esa amnesia, como que en verdad no está tan orientada en ese aspecto. Una buena acotación. ¿Qué te parece a ti directamente, Carolina? ¿Cuál es tu percepción? Ojo, perdona, en esto algo que se me había olvidado decirle. Si bien estamos dentro de la medicina, dentro de la ciencia, dentro de un análisis lo más objetivo que se pueda, inevitablemente, al estar hablando de aspectos tan complejos como la psiquis, vamos a tener un grado de subjetividad y vamos a tener un grado incluso de disyuntiva en nuestros análisis. O sea, no le tengamos miedo a que de pronto alguno vea o perciba o detecte algunos datos que otros no percibamos. O sea, es normal y por eso es tan importante, no solamente en el aprendizaje, sino que también en la práctica ya cotidiana en estas áreas, como en toda la medicina por lo demás, el tema de la socialización de los conocimientos, ¿verdad? Porque efectivamente tú puedes percibir este aspecto, como dices tú, disociativo, que para ti es muy claro, pero otras personas no lo tomaron tan en cuenta en la entrevista. Entonces, insisto, para tener claro que aquí no hay una verdad absoluta, así como, bueno, es que aquí debiera estar el gold standard, como en las reuniones anatomoclínicas, donde llega el patólogo y dice, mira, esto era el resultado y aquí nadie puede contrarrestar eso. No, aquí hay un grado de subjetividad que tenemos que tratar de que sea lo menos posible, pero existe, digamos, entonces no le tengamos miedo a eso. Disculpa, Carolina, entonces tu propuesta respecto a la amnesia disociativa que planteabas. Interesante concepto, lo vamos a analizar más adelante, pero ¿a qué te refieres exactamente y cómo lo consignarías? ¿Me pregunta a mí? No, perdona, ¿a Carolina, Ah, creo? ¿O es tu nombre, Carolina? Rocío. Rocío, disculpa, Rocío, es que no te veo tu nombre. Y saben que, disculpen, yo soy súper guaso todavía en el Zoom, de repente aparecen los nombres de ustedes, pero cambian, no sé. Ustedes me dirán si le cambiaron los apodos, no sé. Es que refería como que estaba en el hospital y después como que tenía como una amnesia, no se acordaba y había despertado como intubada y con un montón de cosas, pero tiene como una laguna de lo que le pasó en ese momento, como de su evento traumático. Claro, Sí, eso claro. O sea, existe esa Carolina. disociación. O sea, existe esa disociación. La verdad es que, o sea, como yo lo pienso, en el momento de la entrevista, como que no se habló mucho sobre la orientación, pero al momento de la entrevista ella igual está orientada, ¿cachai? Pero sí, existe ese antecedente de amnesia disociativa, pues de que en algún momento no sabía dónde estaba, tenía como estas lagunas mentales y eso. Pero la verdad como que no lo intencioné, así como tal. Eso es un elemento importante de la historia. Ahora, evidentemente habría que consignar de manera dirigida, y ahí sí que estamos con las preguntas más cerradas, si quieren, cómo está la paciente en este momento. O sea, sería y hubiera sido adecuado, si estaba esa inquietud, efectivamente hacer un análisis más dirigido, tanto de la orientación autopsíquica, en este caso de manera bien importante, y también a la psíquica, porque incluso esta confusión que tuvo en algún momento, que sentía los
los pitidos de la bus, en cualquier lado, o sea, tenía incluso estos fenómenos que uno podría, si vamos a poniéndole más nombres, más concretos entre comillas, psicopatológicos, de despersonalización y de desrealización, o sea, va un poquito más allá de eso, o sea, no solamente en el tema memoria. Y efectivamente, bueno, en memoria habría que consignar si la paciente, esos déficits mnésicos están presentes actualmente o no. Por lo pronto hay un déficit en la memoria de mediano a largo plazo de cuando ocurrió este evento, que la paciente refiere que hay una laguna, un aspecto de su vivencia, digamos, que ya no lo puede recordar. Pero también sería bueno evaluar qué grado de indemnidad tiene ese déficit actual. Entonces, evidentemente, estamos aprendiendo. ¿Sí? Esta clase por eso es muy importante, yo se los dije, porque no son los fundamentos para el resto de las clases. Uno debiera entonces hacer un análisis por lo pronto en la memoria de corto plazo, que nos va a dar una cuenta del funcionamiento amnésico pensando ya desde la visión neuroanatómica más concreta de cómo está operando su aparato de memoria, su hipocampo, las zonas adyacentes al lobo temporal, pensando muy concretamente. O sea, eso nos va dando cuenta si esto que ya la paciente relata es algo que está en la historia de manera como flotando o es algo que está presente. Y evidentemente esto lo vamos asociando a los elementos de la si esto de qué manera se relaciona con aspectos de su relato, particularmente en el contenido de su discurso, si por lo pronto estos déficits mnésicos me refiero al tema de memoria, se van viendo asociados a algún aspecto concreto del relato. Y, bueno, me estoy adelantando, pero espero que ustedes me lo digan, también cómo esto se relaciona con los elementos de su afectividad. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Ya, a propósito de eso entonces, chicos, pasamos a los elementos que me interesa que les vayamos dando una vuelta. Profe, respecto a eso y siguiendo con la línea de la afectividad que está diciendo, en cuanto al tono anímico de la paciente, se veía preocupada, como angustiada, y al mismo tiempo me gustaría saber cómo era ella antes del episodio actual que relata. Muy bien, por supuesto, preguntémoselo a la Como paciente. que faltó ahondar un poco en eso. Pregúntaselo a la paciente, a ver qué nos dice la paciente. Ya. Disculpe, Isabel. Antes de este episodio que usted relata, ¿cómo solía ser usted en el día a día en cuanto a la personalidad? Yo, la verdad, muy tranquila. Y Ya. la verdad es que, como yo decía, pues soy un poco reservada, introvertida. No hablo mucho, la verdad. Pero en general en mi interior soy una persona tranquila. Trato de no hacerme dramas con nada. Vivo mi vida, antes de lo que me pasó, la vivía bastante tranquila, la verdad. Entiendo. Y frente a situaciones estresantes, parecida o no parecida al episodio que relata, ¿cómo solía reaccionar? Trato de reaccionar rápido, porque como trabajo en la UCI, tengo que tratar de reaccionar rápido a las tareas que tengo que hacer. Trato de no pensar mucho, sino que actuar. Entiendo. Eso. Profe, entonces eso demostraría como un contraste entre su personalidad premórbida a lo actual. Ahí sí se escucha, disculpen, me estoy maniando con Sí, esto. ahora sí. Estoy tratando de volver a la diapositiva anterior, pero no sé qué pasa. Sí, pues evidentemente aquí hay un aspecto bien importante de quiebre en su historia vital, y esto nos va confirmando de manera bastante clara cuál es el factor aquí gatillante. ¿Verdad? Ustedes me lo van a decir al final, si aquí de alguna manera, como ocurre también con el resto de la medicina, si uno hace una buena entrevista y un buen examen, no necesita mucho más, incluso sin tener grandes conocimientos de psiquiatría. No digo que cualquier persona lo pueda hacer esto, pero ustedes se van a ir dando cuenta que si uno logra obtener una buena información y hacer un buen ordenamiento de esta información, el diagnóstico cae prácticamente solo de cajón. Claro, aquí hay un impacto importante en su afectividad. Esto hay un quiebre en la temporalidad, o sea, esto no es algo que sea de toda su vida.
y es bastante reconocible además cómo eso se va conjugando y acompañando de estas otras alteraciones que ya estamos viendo, ¿verdad? Entonces, en esa misma línea, vamos avanzando en los elementos, a ver qué más podemos obtener de esta paciente. ¿Quién más que pueda seguir dando un reporte o entrevistando más a la paciente? O la paciente, en un momento ella refirió decir que tenía culpa, sentía mucha culpa. Igual lo encuentro interesante porque ella es enfermera y si lo pensamos de forma racional, bueno, igual estoy haciendo como un prejuicio, pero eh, podría como tener los elementos para entender que el contagiarse quizás o que la pandemia no es como algo, como responsabilidad quizás de ella, pero quizás yo le preguntaría como un poco más sobre eso, o sea, eh, con esta culpa que ella siente, por qué, de qué se siente responsable, y quizás eso. Súper buena pregunta, ¿eh? Te felicito, porque, y esto disculpa que interrumpa, no que hable tanto, pero estos chicos no lo piensen solamente como una cosa académica en el aire, porque claramente lo que ustedes están viendo les va a ayudar en lo concreto y probablemente mucho antes de lo que ustedes crean. O sea, esto que están viendo acá, y particularmente en esta cosa del COVID, es parte de lo que se está viendo cotidiano en todo personal de salud. ¿Eh? Señora Isabel, cuéntenos. Bueno, con respecto a la culpa, sí, es que en realidad yo me siento culpable porque siento que yo, teniendo los conocimientos, sabiendo que, que tengo que usar, claro, protección personal, métodos de protección personal y lavado de manos y todos los protocolos requeridos, igual me contagié. Entonces me hace sentir culpable porque en algún momento en algún lado, en algún momento del protocolo yo me equivoqué y me contagié, pues entonces siento que tengo la responsabilidad de haberlo hecho. Así como Carolina, es un poco irracional también el pensamiento, pero pasa que, que uno se sienta culpable por cosas que quizás son más, vienen a ser más allá de la responsabilidad de cada uno, porque puede pasar igual a pesar de haberse cuidado. Sí, Y la culpa, sí, la eso culpa mismo, la culpa. es como porque se contagió ella o porque contagió a otra persona, porque igual eso podría agravar su situación, o sea, me contagié, cometí un error y contagié, no sé, a la persona que vive conmigo. Eh, ¿Por qué específicamente se siente No, es responsable? como una culpa más personal, así como que por mi responsabilidad a mí me pasó todo esto, es mi culpa. O sea, no por haber contagiado a nadie más, sino que por el solo hecho de haberme enfermado, fue mi responsabilidad. Profe, o sea, o Carolina, esto ya es como una pregunta. Igual yo siento que es difícil abordar la culpa de los pacientes porque no sabría cómo enfrentarlo. Si uno, o sea, en este caso yo tendría que decirle a la paciente como tratar de darle razones para que no se sienta culpable o no sé cómo, no sabría cómo abordarlo porque lo que yo pienso es que en realidad no tiene la culpa, obviamente, porque podría haberle pasado en el hospital, podría haberle pasado, no sé, en el colectivo, muchas otras razones, no que ella específicamente cometió un error. Y que si lo hizo tampoco está mal porque somos humanos, está en un contexto en que todo puede estar contagiado, entonces no sabría cómo abordarlo, creo que es complejo, no, es como una pregunta. Sí, a ver, bueno, en términos generales, cualquier emoción que ocurra, porque lo que tú estás mencionando tiene que ver con lo que a ti te genera, en este caso, esta emoción que la paciente está planteando. O sea, a ti te genera, y eso vamos adelantándonos a lo que ustedes revisaron, que es la contratransferencia, ¿verdad? Es lo que a uno como entrevistador le pasa con esto que está vivenciando, que está relatando el paciente.
efectivamente uno tiene el impulso, en este caso es muy evidente, porque además es una cosa que, por todo lo que ustedes están viviendo, por lo que se está viendo respecto a esta epidemia, bueno, como que uno inevitablemente le nace tener un tipo de actitud. Pero lo primero que uno tiene que tener en mente acá es que tiene que, en esta instancia, obtener la mayor cantidad de información, tratar de contener al paciente, pero tratando también de hacer la menor intervención o la menor distorsión posible. No sé si me entienden, me logro entender. Me logra hacer entender, perdón. En el fondo es tratar, antes de intervenir directamente en hacer alguna suerte como de terapia, si lo veremos, respecto a lo que está ocurriendo, que primero logremos describir con profundidad este fenómeno, sin que esto se transforme, por eso lo mencioné inicialmente de manera muy clara, este mandato ético, en que tampoco esto se transforme en un tema exclusivamente academicista o con afán científico exploratorio desconectado de las necesidades del paciente. O sea, evidentemente eso no se da cuenta que no está acogiendo al sufrir del paciente y vemos que está generando un daño muy importante, obviamente, que no podemos seguir avanzando. Pero en términos generales, tratar de no intervenir de manera primaria. O sea, si uno ve que el paciente está planteando algo que efectivamente a uno le parece que tiene una distorsión importante con la realidad o lo que uno cree que debieran ser las cosas, en este caso el tema de la culpa respecto a algo que uno maneje, bueno, primero describirlo, acoger ese fenómeno, acoger esa vivencia, acoger al paciente en su dolor, sin hacer primero, sin hacer un prejuicio al respecto, sin hacer una evaluación tampoco valórica al respecto, pero tampoco tratando de modificar eso a priori, porque en esa intencionalidad de pronto uno puede, igual que puede ocurrir en el resto de la medicina, insisto, uno puede, por una parte, dejar de que se expresen otros fenómenos que pueden ser muy importantes, e incluso uno pudiera hacer daño. No sé si me explico ahora, ¿sí? ¿Entiende? Lo mismo que uno pudiera plantear, por ejemplo, bueno, en el mismo caso de la fractura. Imagínense ustedes ven un paciente que está con una fractura expuesta y uno tiene no sé, de una manera muy brutal, la pulsión a ese hueso, reducirlo y meterlo dentro para que quede nuevamente alineado. Bueno, ¿y qué pasa si en ese procedimiento uno termina por dañar una arteria? O la arteria que está probablemente en ese estado precario de contención ahí por la fractura, no estaba absolutamente rota y uno al movilizar, qué sé yo, todo termina. Porque entonces a eso me refiero con que uno tiene que ser cauto, no intervenir inmediatamente, uno la intención, digamos, de manera, insisto, esto es con criterio, obviamente, si tenemos una paciente que está desbordada, que vemos que la culpa la tiene absolutamente invadida y que es algo que la está en ese momento interfiriendo, bueno, obviamente uno ahí uno lo aborda e interviene, pero cuando es algo que va saliendo en el relato de manera, insisto, como uno puede ver en una enfermedad física y uno lo nota que es algo importante, pero no tiene todavía claridad del cuadro completo, esperar que se manifieste el cuadro completo. No intervenir, no tener este furor curandis, que se han escuchado alguna vez ese concepto de curar antes incluso de saber qué es lo que uno está curando. Porque de pronto esa culpa obedece a otros elementos importantes en su vivencial. Y eso tenemos que llegar a pesquisarlo. Ahí ustedes hicieron una distinción muy interesante respecto a cuál era la condición o la basal de la paciente previo a todo este episodio. Entonces, pregunta si la culpa que ella está planteando es algo que se gatilla exclusivamente con este hecho, con esta situación de la infección, es algo que obedece a otros elementos previos, es algo que tiene que ver con otros aspectos de la vivencia actual. Por ejemplo, ustedes le preguntaban lo que muy bien hicieron, detallar. A ver, esto tiene que ver con que usted se infectó, usted siente que como profesional de la salud no debiera haberse infectado, o esto tiene que ver con que usted infectó a alguien más, o que su infección generó algún tipo de daño, no solamente por la sensación de que usted está fallándole al sistema y a la sociedad, sino que esto generó todo un movimiento familiar, que tuvo que, no sé, por la cuarentena, por el aislamiento, tuvo que generarse todo un desorden en el funcionamiento familiar, que eso en la práctica es lo que más la culpa. Entonces, explorar y definir y detallar el fenómeno antes de ponerle un apellido y antes de intervenirlo. No sé si me entienden ahora lo que les planteo, ¿sí?
chicos, vamos avanzando. No sé si me quieren mencionar algo más de los elementos del vivencial. Esto es una mirada, vamos a tener que profundizarlo, por eso ustedes yo creo que ya se dan cuenta de lo importante que era esta clase. Porque de aquí vamos a obtener información, insisto, para todas las otras clases, porque todas las patologías que ustedes vean van a necesitar tener estas cosas más o menos claras. ¿Qué me pueden plantear para terminar los elementos del vivencial? A ver. Yo leo esta cosa. ¿Sí? ¿Alguien que me quiera comentar? Hay una cosa que yo tengo una duda. Bueno, no una duda, que me gustaría preguntarle a la paciente. Ella menciona en su relato que su mayor preocupación es no volver a contagiarse. Tomando en cuenta que ella en su profesión es enfermera y que todavía nos encontramos en un contexto de pandemia, a mí por lo menos me gustaría saber, Isabel, qué expectativas o qué es lo que ella espera, por lo menos al poder conversar esta situación que le está pasando y cómo poder abordarla para el día de mañana. Así como, ¿te refieres así como en el trabajo? En más que nada, más que el trabajo en específico en su día a día, porque si su mayor preocupación es no volver a contagiarse, no necesariamente en el trabajo volver a contagiarse, también puede ser en su entorno, puede ser en su mismo lugar de residencia. Sí, o sea, en realidad el miedo es general. Hay un miedo a volver a contagiarse, aunque era específicamente en el trabajo, como que la verdad no había pensado que también me puede pasar no en el trabajo. Entonces, es un miedo en general. De acuerdo, y en base a este miedo general, ¿cuál es como su expectativa o qué es lo que usted desea para el día de mañana? Ya no tener este miedo, poder volver a como era antes, su vida antes de este episodio. Sí, o sea, mi expectativa es poder lograr reinsertarme de la mejor manera posible. Ya no con esta angustia, ya no estar pensando todo el rato, a pesar de que siempre está el riesgo de que uno se vaya a contagiar, que volver a ser funcional. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Chicos, miren. Voy a avanzar en darles yo una visión general de los elementos del vivencial, pero que tenemos esto. Yo entiendo que para ustedes es difícil porque no han tenido oportunidad de ver a un paciente y de hacer este ejercicio que habitualmente en los otros años lo hacíamos semana a semana con los distintos grupos viendo a los pacientes en los campos clínicos. Bueno, a ver, recogiendo lo que acabamos de obtener de este último elemento de la entrevista, el pensamiento. ¿Qué es lo que vemos acá muy claramente en la paciente? En el contenido del pensamiento, lo que acaba de mencionar. ¿Alguien me va a dar una respuesta a eso? O la misma paciente, ya en su saliéndose del rol de paciente, Carolina. El miedo, es como una sensación de miedo en general. ¿Qué les parece? Te lo planteo también a ti, Carolina. Las ideas de culpa, este tema, el miedo a nuevamente infectarse concretamente. ¿Qué hay ahí? Abiertamente, la paciente está loca, la paciente está con un delirio, está con una cosa irracional, para ponerlo en términos más vulgares. No. No. ¿No? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Importantísimo esto, ¿por qué no? Carolina o yo, ¿no? Quien quiera me lo responda. Ya, es que al menos yo no consideraría que es como que está loca o algo así groseramente, pero sí es una respuesta como desproporcional a lo que le pasó, como que se mantenga en el tiempo y siga teniendo todo este miedo y como que no pueda dormir, ¿no? Eso. ¿Por qué? A ver, entonces si no está loca, ustedes ya vieron la clase, esto no es un delirio, eso estamos claros, o sea, no está paciente psicótica, ¿no? Lo que está planteando el miedo a infectarse, el miedo
a tener nuevamente el coronavirus, no es una psicosis, no estamos hablando de una paciente delirante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos? ¿Sí? Ya, pero ¿por qué no? Ustedes dicen, ustedes lo sienten, ok, está súper bien eso, pero ahora detallemos ese sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué uno, desglosemos la vivencia nuestra comentario? ¿Por qué uno asume que esta paciente no está delirando? Y aparte tiene un evento gatillante y como que ella conoce lo que le pasa, como que sabe que tiene esta sensación de angustia, de que no quiere reexperimentar la misma situación, entonces igual está como en su insight, está como consciente de lo que le está pasando. Sí, eso es un elemento, pero que no es definitorio, porque en muchos eventos, sí, termino la idea, en muchos eventos quiebres psicóticos que si hay un componente angustioso y no de insight, pero sí de quiebre bastante claro, de gatillante, así que no es lo que daría la diferencia. ¿Quién iba a hablar? Igual en su relato... perdón. Que al final el motivo por el que tiene este miedo y todo, igual no, o sea, el proceso mental que llevó, el análisis, el razonamiento es bastante lógico. No es algo que se motive por algo absurdo, como sería en el caso del delirio. Eso es lo que estaba preguntando. En este caso es bien coherente que si se llega, o sea, de que tenga miedo de enfermarse, porque normalmente uno se enferma si es que se expone al virus, y eso. No es como que sea algo que le vino de la nada a partir de algo ilógico, que no tenga ningún sentido. Para acá todos son hechos coherentes, que van uno detrás de otro. Sí, súper bien, Carlos. A ver, entonces, si se entienden, al resto le quedó claro, ¿qué es lo que da el sello para que esto sea entonces un delirio? Pensándolo al revés ahora. ¿Qué tendría que tener para que esto fuera un delirio? Debería ser un relato ilógico y que la paciente o el paciente no responda a razones. Ya, ¿cómo qué? ¿A qué te refieres con eso? Cuando dice, ya, tenemos... Como a la forma de llegar a ese pensamiento. Ya, ok, y eso, ¿cómo lo podemos decir concretamente? A ver, ¿qué es lo que habría que...? Porque, sí, eso es, en el fondo, la forma de construir el relato, pero en lo concreto, ¿qué es lo que uno esperaría en este caso concreto con Isabel? ¿Qué es lo que hubiéramos encontrado, por ejemplo, que lo hubiéramos esperado encontrar si fuera un delirio esto? Por ejemplo, quizás algo bien absurdo como, no sé, que pensó que al ver a su vecina levantar la mano, automáticamente pensó de que se puede infectar, no sé, algo así, algo sin mucho sentido, sin sentido. Claro, sin un sentido, por lo menos que dé cuenta de una estructuración lógica, y sobre todo esto siempre teniendo en cuenta, por eso les mencionaba al principio la importancia de definir el nivel cognitivo, los niveles socioculturales, porque en una paciente que es profesional universitaria, enfermera, uno espera, claro, una cierta construcción lógica a la luz de su realidad personal, concreta, ¿verdad? Ahora, si vamos a hacer esta misma pregunta a una señora en Cabildo, que es analfabeta, probablemente vamos a tener que tener una visión bastante más fina y más, entre comillas, tolerante respecto a si nos plantea, por ejemplo, que si la vecina levantó la mano, ella se contagió del coronavirus. ¿Me explico? Que esto no es tan blanco y negro. O sea, no vamos a decir que esa paciente de Cabildo está con un delirio a buenas a primeras, porque de pronto en su contexto cultural, pensando, no sé, que una paciente que tenga ciertas creencias particulares, eso puede tener cierta lógica. Ahora, y con esto ya vamos también cerrando un poquito ya lo concreto de esto, evidentemente la construcción lógica, pero también en cómo uno, en la co-construcción con el paciente del relato, porque todo esto uno tiene que ir, ya sea a través de preguntas abiertas o cerradas, ir acotándolo, ir haciéndole algún grado de definición mayor. Y ahí está lo que ustedes leyeron, es el grado de impermeabilidad que tenga esto a los contraargumentos que puede dar uno. O sea, si uno está viendo un fenómeno que a uno le llama la atención, en este caso un miedo exacerbado, bueno, y si uno va haciendo las
pregunta, bueno, pero explíqueme usted por qué es este miedo, y uno le va haciendo la contraargumentación, dice, bueno, pero si usted es enfermero y usted sabe que son estos los patrones y las conductas que permiten que uno se infecte, y si aún así la paciente se va de alguna manera cerrando y se va transformando en lo que ustedes leyeron ahí, que es lo apodíctico, es decir, lo impermeable absoluto a cualquier tipo de o sea, de contraargumentación, o sea, que la flexibilización del argumento es nula, o sea, la compliance del argumento es cero, ahí nos estamos evidentemente dándoles el sello de lo que es el fenómeno delirante. O sea, ya no hay posibilidad, porque ya trasciende la contraargumentación efectivamente del ámbito lógico. O sea, uno ya no tiene la posibilidad de entrar a esta vivencia. Eso de alguna manera se va transformando, como yo siempre les digo al resto de los alumnos, el equivalente a una infección cuando se va encapsulando. Uno tiene un absceso y ya se va haciendo aislado del medio externo. No permite que uno lo pueda observar, sino es a través de una intrusión más concreta que puede ser muy compleja para el paciente. ¿Les queda claro, chicos? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, esta paciente no tiene un delirio. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Porque claramente su pensamiento nos llama la atención. ¿Cómo le pondríamos, qué título le pondríamos a esta canción? El pensamiento que ella tiene. ¿Una idea sobrevalorada? Una idea sobrevalorada. Muy bien. Que en este caso tiene que ver con el tema de la culpa, ¿verdad? Y con el temor excesivo al contagio. ¿Estamos claros, sí? Eso es lo que vemos en esta paciente, que se ve muy acompañado, evidentemente, por este tono anímico que ustedes plantearon, un tono anímico más bien de tipo angustiado, preocupado, ustedes dijeron, la paciente que se muestra con cierto grado también de inquietud psicomotora, ¿verdad? Que vamos haciendo el resto de los elementos, donde incluso, y lo mencionó Carolina, había una intencionalidad bastante clara en este el aspecto formal del pensamiento, del lenguaje, un cierto grado de verborrea, de taquipsiquia, pero con un ordenamiento bastante claro. Usted en ningún caso la paciente cambió de temas, en un caso se descarriló de su discurso, por lo tanto era una taquipsiquia sin una ideofugalidad. ¿Ya? Y ustedes lo van a revisar con calma ahí. Por lo tanto, no estábamos frente a un episodio donde la paciente perdiera el hilo y se fuera fragmentando, se fuera ramificando su discurso, sino más bien en un discurso que estaba de alguna manera ensimismado, en un hecho puntual que se lo tenía de alguna manera hipertrofiado en su psiqui, y que, insisto, era este pensamiento con estas ideas sobrevaloradas de culpa, de miedo, de pavor al tema de la infección. Y bueno, de la sensopercepción, ¿qué podemos ver de esta paciente? ¿A ustedes les parece que hay una percepción alterada en esta paciente? ¿Hay algún fenómeno sensoperceptivo? ¿Algo que puede llamar la atención? ¿Cómo metemos dentro de la sensopercepción estos elementos de la paciente, por ejemplo, de la revivencia que ella plantea, los flashbacks? ¿Qué les parece a ustedes? Podrían catalogarse como ilusiones, porque ella puede ver los flashbacks, pero no es que él experimentando así, viendo los tubos, sino que sabe que está dentro de su cabeza y también puede escuchar los feeds que era de la UCI o puede ver imágenes, pero no describe que estén hacia afuera, al menos no explícitamente. Súper, muy bien. ¿Qué opina el Y resto? lo otro es que responde estímulos, porque como ella dijo que estaba hiperalerta, o sea, todo esto es gatillado por algo. Gatillado. Eso, déjenlo ahí como entre paréntesis también. Lo gatillado, entre comillas, porque eso obedece a una lógica que la vamos a revisar en otras clases, de lo exógeno versus lo endógeno, que era algo antes en el cual la psiquiatría se movía mucho en esas categorías, de lo endógeno como lo ingatillado y lo exógeno con algún tipo de gatillante, valga la redundancia ambiental. Pero eso hoy día está bastante en tela de juicio, porque no es tan clara la diferencia, sobre todo pensando en que hoy día la visión más neurobiológica de la psiquiatría prima. Entonces, finalmente todo fenómeno, incluso los que parecen ser endógenos o entre comillas, de aparición espontánea, tienen un gatillante. El tema es si somos capaces de nosotros pesquisar ese gatillante o no. Y a eso es lo que apunta hoy día la psiquiatría. Pueden ser gatillantes
muy evidentes, muy gruesos, y en otro caso pueden ser gatillantes muy menores, incluso en la esfera de la anoxia biológica. Por ejemplo, la esquizofrenia, bueno, o sea, la antes, como la esquizofrenia secundaria o de manera, bueno, la psicosis en general, endógena, que ustedes las van a ver en las clases, pero eso hoy día está, como les digo, bastante tela de juicio, porque efectivamente pueden haber, por ejemplo, algunas infecciones virales que pueden gatillar un cuadro psicótico. Entonces el punto del gatillante es que uno no lo pesquisó, no es que que no existe un gatillante, ¿se fijan? Pero bueno, apuntando a lo que ustedes plantean de que esto es una ilusión, claro, evidentemente aquí hay un fenómeno sensoperceptivo que está dado, en rigor más que un fenómeno, más que una patología, es un fenómeno que puede dar en cualquier ser humano, en el fondo, no es necesario que esté en una patología, pero que está esencialmente vinculado a su componente afectivo, ¿verdad? Un paciente que está cogido, esta palabra lo mejor describe esta evidencia, por una emoción muy potente, ¿verdad? O sea, hay una coherencia entre su pensamiento, entre su vivencia completa psíquica, la afectividad, y bueno, que expresaba la psicomotricidad, y estos fenómenos o estos elementos de su senso-percepción, que llega al punto en que la paciente tiene esta percepción, más que alterada, una percepción también hipertrofiada respecto a lo que está ocurriendo. Ella dice, siento los pitidos de la UCI en cualquier lado, probablemente, y es lo que suele ocurrir, obviamente asociado a estos fenómenos de hiperalerta, que cualquier elemento que le recuerde a esto, no le pasa mucho a las personas que trabajan, por ejemplo, en turnos, que están con el teléfono lo han visto, pero más de alguna vez en la residencia, que sienten que suena el teléfono y tienen asociado eso a que es una emergencia grave. Y después, en donde estén, cuando suena el teléfono, tienen este estado de hiperalerta y de reacción, que es un reflejo condicionado en el fondo, que da, en el fondo, la vivencia completa permeada por esta emoción. Una emoción, en este caso, de preocupación, de angustia. ¿Qué es lo que relata esta paciente? ¿Se fijan? O sea, hay una, insisto, permeación de su vivencia sensoperceptiva que está dado por todo esto que estaba en su afectividad y por esto, obviamente, miedo, estas vivencias de pensamiento, de ideas sobrevaloradas, de miedo y de culpa, ¿verdad? ¿Les queda claro, chicos, eso, no? ¿Sí? ¿Más preguntas que tengamos? Porque debo ir cerrando, porque me acaban de avisar que tengo que ver un paciente hablando de urgencia. ¿Algo más que queramos analizar y comentar acá? No sé si Carolina, ¿quieres comentarnos algo? No por ahora. Ya. Bueno, ¿qué les parece? Y vamos a hacer como última cosa un ejercicio solamente didáctico. Con todo esto que hemos conversado de esta paciente, ¿qué diríamos de ella? Así en términos generales de diagnóstico, ¿qué les parece a ustedes? No insisto, no es el objetivo de esto, pero vamos a hacerlo como ejercicio. ¿Frente a qué estamos acá? Frente a un trastorno por estrés postraumático. Ya, te sabías bien el nombre de la película, muy bien. ¿Por qué? A ver. ¿Alguien más sabía esto, supongo, sí? ¿O les tincaba? Ustedes van a revisar después en una clase el estrés postraumático, pero me interesa más que analizar el concepto de estrés postraumático, que revisemos cuáles fueran los elementos que llevan a plantear esto. Elementos, no solamente los elementos medicales, sino que todos los factores de la entrevista y del examen mental que llevan a que uno plantee con bastante claridad, ¿sí? Ustedes lo van a revisar después cuando tengan la clase, pero sin mucho temor a equivocarse, que esto es el diagnóstico. ¿Por qué? Estuvo expuesta, tuvo una experiencia directa con una situación en la cual su vida corrió riesgo. Eso es bien traumático. ¿Qué más? A ver. En base como al orden de la entrevista, la paciente llega contando que está como con un cuadro ansioso, está irritable, nerviosa, alerta, y luego al irle preguntando nos damos cuenta que tuvo un trauma. Entonces ahí podríamos asociar su sintomatología a este trauma que ella vivió, que sería el contagio, el estar en la UCI, el que tiene como esta amnesia, o sea, que pierde la memoria y que después despierta y no sabe qué le pasó. Eso. Y bueno, y lo que después relata en base a que tiene estos flashbacks, que recuerda cuando estuvo en la UCI,
Y eso se va asociando, creo yo, para llegar al diagnóstico. Súper. Carolina, ¿quieres decir También algo? ah, Disculpa, ¿alguien habló? Mauro o parece que está. sea, pero si quieres nomás, sí. Ya. Sí, o sea, bueno, está el evento traumático que está rodeando toda la sintomatología de la paciente y en base a esta, existe como una triada sintomática que son los eventos, como se dice, como, como estos flashbacks, Síntomas intrusivos. la hiperalerta y las conductas de evitación. Entonces, esas serían como la triada sintomática del TEP. Que ahí, por ejemplo, la paciente estaba por el hecho de que ella no quería volver a trabajar, que tenía estos flashbacks, que tenía estas pesadillas, estos pensamientos intrusivos, así se denomina. Entonces, eso estaba dentro del cuadro. Y a esto agregamos un cuarto elemento, ¿verdad? Que le da un carácter de más gravedad. Entonces ya nos ponemos en la lógica del estrés postraumático obviamente tal. ¿Cuál sería, chicos? Ustedes lo mencionaron y le llamó mucho la atención también. Que fuese más de un mes. No, eso es también un criterio en general, no, pero no le da más gravedad. Hay un elemento concreto psicopatológico que le da mayor gravedad. A ustedes les llamó la atención. La disociación. Eso. Las disociaciones, muy bien. La amnesia disociativa. Todos los síntomas disociativos son, por definición, elementos que dan más gravedad al TEP. Esto es, bueno, ustedes no se van a olvidar nunca de esto. Con esta clase, cuando hagan el seminario de trastornos de ansiedad y TEP, lo van a tener súper claro. Y estos chicos no lo van a olvidar nunca porque quieran o no quieran, les guste o no les guste la psiquiatría, una vez que vuelvan, esperemos que en marzo del próximo año, a sus prácticas clínicas, esto lo van a ver sí o sí, a propósito de este tema de la pandemia, ¿verdad? Y ustedes lo van a revisar también en la clase, que los tiempos, los plazos en que esto se puede presentar, incluso se habla hasta el trastorno de estrés postraumático tardío, que puede ser meses hasta años después del fenómeno traumático. Por lo tanto, ustedes no se preocupen que van a tener la oportunidad de ver casos como estos, ya no solamente en su práctica académica, sino que como profesionales de la salud cuando egresen seguro, ¿ya? Para que no lo olviden nunca. Y estos pacientes deben ser manejados no solamente por psiquiatras, deben ser manejados por cualquier profesional de la salud y deben ser pacientes que se les dé un apoyo de salud mental. Ustedes van a trabajar en atención primaria dentro de los equipos de salud mental. Estos no son pacientes que vienen a joder, que están... Yo sé que probablemente ustedes lo tienen mucho más incorporado, pero créanme que el tema del estigma en psiquiatría, que lo vamos a también a revisar en las próximas sesiones, es muy importante aún dentro de la medicina completa. Y estos pacientes que pueden parecer pacientes que están exagerando síntomas, que no tienen ningún elemento, porque un paciente que diga, yo vengo porque estoy angustiado que me voy a contagiar, y el paciente no tiene nada concreto en lo visible, en lo somático, no dice, bueno, al lado de un paciente en una emergencia sanitaria con la que estamos, no tiene tan mucha importancia, ¿verdad? Aparentemente. O sea, al lado de un paciente que está con riesgo de entrar a ventilación mecánica y dice, bueno, ¿qué nos importa que este paciente tenga angustiado? Sí, pero el punto es que lo que deriva de un paciente así, no solamente en su funcionalidad, también estamos hablando en el caso de una enfermera, esto no tiene nada de ficticio. Yo, el caso que hizo Carolina, caso absolutamente sacado de la vida real, imagínense ustedes las derivadas que puede tener esto, no solamente en términos familiares, en términos personales, sino que además pensando en personas que trabajan en el ámbito de la salud. ¿Cuánto de esto va teniendo una amplificación y los efectos de manera mucho más severa que si fuera, entre comillas, una patología somática, visible? ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, eso era. Yo los felicito, te felicito, Carolina, muchas gracias. Muy, muy bueno el caso, muy, muy bien logrado. La idea es que ustedes repasen ahora entonces la clase, repasen, si quieren también a ver el tema del estrés postraumático a la luz de lo que conversamos acá. Denle vuelta a los... Vamos a dejar esta grabación, yo lo voy a subir para que lo conversemos, lo revisen después con calma. Y bueno,
La idea es que ustedes vayan tomando nota en las siguientes clases respecto a los elementos del examen mental y de la entrevista que deben estar presentes a la hora de cualquier patología. Eso lo van a revisar en detalle, pero que estos sean los fundamentos. ¿Se fijan? O sea, siempre tengan el cuadrito de los elementos de las herramientas vivenciales como su ayuda a memoria. Eso les va a ayudar a ordenarse bastante mejor, ¿ya? Les va a permitir además aliviarse cuando se enfrenten a las otras patologías, porque a veces uno se desordena, se angustia, aprenderse de memoria, los criterios del DCM, que puede ser muy árido al principio, pero cuando uno tiene en mente la visión psicopatológica general de cómo se enfrenta uno al paciente, es mucho más fácil, ¿ya? Porque uno tiene que tener claro que este esquema uno lo tiene que llenar en las casillas con los elementos que corresponden. O sea, no hay dónde perderse. ¿Sí? Carolina, ¿algo que quieras comentar? Sí, muchas gracias por el tiempo, por estoy a todo rato conversando. Se dio una instancia de aprendizaje interesante, y también aprendí harto, así que acá todos estamos aprendiendo, así que lo importante es repetir, repetir, repetir y repasar también los elementos y los instrumentos de vivenciar, porque son transversales a toda patología psiquiátrica. Y lo importante también que, nada, pues destacar que no hay que cerrarse siempre con un diagnóstico, hay que tratarlo más como ver como lo fenomenológico más que cerrarse con el diagnóstico. Y eso yo creo que también en toda la medicina, al cerrarse, se van muchas opciones, entonces siempre hay que tratar de ver las cosas más de manera global y después ya irse a lo particular. Yo tenía una duda como respecto a eso mismo, como ¿qué diagnóstico diferenciales tenemos de trastorno por estrés postraumático? Bueno, mira, te podría responder, pero la verdad, en honor a no solamente al tiempo, sino que a no confundirlo. Yo creo que podemos pensar que en rigor cualquier patología del trastorno de ansiedad o un trastorno del ánimo podría caber dentro de un diagnóstico diferencial. Pero prefiero que ustedes vayan avanzando paso a paso en el tema de las patologías, para que no nos enredemos. No es la idea adelantarnos ni acelerarnos acá con que yo entiendo de la tentación y aparte que genera mucho atractivo la patología psiquiátrica y tratar de entender, pero hagamos el esfuerzo ahora de quedarnos aquí. O sea, es un estrés postraumático, diagnósticos diferenciales como cualquier patología, cualquier condición médica, las hay, ¿no es cierto? Y no perdamos de vista, también en esa misma lógica, que estos son diagnósticos transversales, o sea, una foto que hacemos en este momento. En todo diagnóstico y en toda visión médica, uno debe tener la visión longitudinal temporal. O sea, lo que nosotros hoy día lo tenemos con cierta claridad, que es un estrés postraumático, puede ser muy distinto a lo que veamos en el tiempo, en 2 días más, una semana más. ¿Se fijan? Lo mismo que un paciente que llega con una gastroenteritis, en la urgencia a los 10 minutos puede ser una apendicitis. O sea, siempre son constructos temporales que uno tiene. Y en ese sentido el diagnóstico diferencial también lo va dando la evolución, el pronóstico que esto va teniendo. O sea, y eso por eso es que también es muy importante cuando hablamos de, como decía Carolina, la repetición del examen mental, y ustedes lo van a ver cuando ya estén en el internado, también pasa por hacer exámenes mentales seriados a un mismo paciente, y también uno va haciendo una reconsideración de los diagnósticos. Eso es fundamental en la medicina. ¿Sí? ¿Les queda claro? Bueno, chicos, preguntas, comentarios, reflexiones finales. Una duda cortita. ¿Van a haber más espacios de este tipo para que nosotros podamos ensayar el examen mental? El examen mental probablemente tal no lo teníamos considerado porque tenemos la agenda tan apretada. Ahora, si ustedes quieren y se pueden organizar, fuera ya de las 6 semanas que tenemos, nosotros tenemos que retomar ahora los pasos con los internos, a partir del 10 de octubre, donde vamos a tener instancias, obviamente, de entrevista a pacientes, vamos a estar permanentemente haciendo revisiones de casos. Si ustedes quieren y pueden sumarse, bueno, bienvenido, fantástico. Si alguien quiere, de alguna manera, también paliar esta falencia que tuvimos este año de las actividades prácticas de ustedes.
Eso. Ya, no me avisa. Ahí Eso, lo conversamos. Me parece que me estaba llegando un correo de el coordinador o el delegado de Sexto. No sé si ustedes lo conocen, pero me parece que es, los digo al tiro para que no lo olvidemos acá. Chuta, lo tenía por acá. Pamela, ¿o no? La No, PAME, sí. no, Sí. mira, yo pensé que era Pamela, pero espérense, que no, si no, no es Pamela. Por eso me llamó la atención. Déjenme, pues si no se me va a quedar pendiente esto. No, era Vladimir, ¿puede ser? Ah, ya, aquí Sí. debe ser del siguiente grupo. Vladimir Lepe. Por lo menos me menciona que está como a cargo de los internos. Con él podrían ponerse de acuerdo para coordinar cuando nosotros les hagamos pasos a ellos, que ustedes, los que estén interesados, se puedan sumar. Ahora, dentro de este mismo rotación práctica virtual que vamos a tener, ustedes van a tener otras instancias donde van a ver casos clínicos. No van a hacer un ensayo probablemente tal del examen mental, pero sí pueden aplicar todo lo que conversamos en esta clase cuando analicen las patologías puntuales. Hay uno de sobreduelo, de trastornos de ansiedad también, de trastornos del ánimo. Entonces, es el momento también de aplicar. No va a ser un paso focalizado en el tema de examen mental y entrevista psiquiátrica, pero es el momento en que ustedes pueden ejercitar y entrenar estas cosas. ¿Sí? Bueno, chicos, Sí. les agradezco su participación. Carolina, te agradezco nuevamente todo el apoyo. Estamos en contacto. El lunes ustedes tienen otro seminario. No sé si, Jorge, te pudiste comunicar. Déjenme revisar acá quién es el... Sí, ya me contacté con el profesor. Con, Me dijo lo que con vamos a José hacer ese Luis y con día. Sebastián. Sí, Ya, perfecto. Con el psicólogo. Ya, súper. sí. Cualquier problema que tengan, yo voy a estar disponible para lo que ustedes necesiten también. Yo voy a estar presente durante un rato del paso también. Ok. Bueno, chicos, yo voy a subir esto entonces a la misma página del canal de YouTube, para que lo tengan los que no pudieron entrar hoy día. Ya, pues, doctor. Que estén bien, Muchas cuídense. gracias. Que estén Chao. bien. Muchas gracias. Chaito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.